Buenas tardes, mi nombre es Felicio Hurtado González. En el día les voy a explicar y mostrar un ejercicio acerca del juego PHT, acerca de los juegos de los reactivos. O sea, se hará la pregunta de cómo calcular los pesos atómicos y moleculares. Pues en el día de hoy les voy a explicar este ejercicio dado que dan acerca del juego PHT, que son el juego de los reactivos. Bueno, antes de comenzar, quiero aclararles que mi grupo se compone de los siguientes integrantes, que son los siguientes: Tania Gómez, Nicole González, Julián Guevara, Jason Jiménez y por último, Oscar Hurtado. A continuación les mostraré y explicaré el ejercicio dado acerca de que yo les explicaré acerca de los pesos moleculares y atómicos. Bueno, como tal, ahí muestra el compuesto químico del ejercicio dado allí en el juego. Bueno, como tal, para saber calcular los pesos atómicos podemos encontrar 5 pasos que se sugieren empezar para poder calcular los pesos atómicos como los moleculares. Entonces, para comenzar, tenemos allí nuestro ejercicio. Entonces, tenemos el primer dato es C2H6 más 7O2, que sería igual a CO2 de H2O. Entonces, para el lado izquierdo podemos encontrar allí la cantidad de moles como tal. Entonces, el 2 que representa el C2H6 es la cantidad de moles como tal en general. También acerca del O2, que da como tal la cantidad, que son 7 moles. En el CO2 muestra la cantidad, que son 4 moles. Y por último, el compuesto del agua, que muestra que son 6 moles, la cantidad de moles. Entonces, para empezar a calcular los pesos atómicos, lo primero que tenemos que hacer es, el primer paso dice así: desglosar los elementos que encuentre la molécula. Entonces, nuestra primer molécula es CO2H6. Entonces, como tal, podemos encontrar allí dos elementos, que son el carbono y el hidrógeno. Entonces, como podemos allí, lo podemos anotar. Nuestro segundo paso es indicar la cantidad de átomos en cada elemento. Entonces, como tal, para la cantidad de átomos tiene que tener en cuenta lo siguiente: tienen que fijarse nada más y nada menos en el exponente inferior al lado derecho. Como tal, para empezar, el carbono podemos encontrar allí el número 2 en el lado inferior derecho. Como tal, la cantidad de átomos del carbono son 2. Entonces lo escribimos allí en la parte donde está el carbono. Para la parte del hidrógeno, la cantidad de átomos es 6, porque el 6 está al lado del hidrógeno. Entonces, en la parte posterior inferior derecha, como tal, la cantidad del hidrógeno son 6. Entonces lo anotamos allí al lado del hidrógeno. Y bueno, para nuestro tercer paso es indicar el peso atómico de cada elemento. Entonces, tenemos que tener en cuenta a la mano lo más importante, que es la tabla periódica. Es lo más importante de utilidad para tener en cuenta o reconocer investigar acerca de cuánto tiene cada elemento químico de la electronegatividad. Entonces, como tal, vamos a hablar acerca de cómo saber encontrar el peso atómico en la tabla periódica. Bueno, el peso atómico lo podemos encontrar en la parte inferior izquierda, para saber en el color rojito. Entonces, como tal, el carbono, podemos encontrar allí que el carbono pesa 12 gramos. Entonces anotamos allí que son 12 gramos en este compuesto. Para la parte del hidrógeno, queda ubicado en el grupo 1, que como tal pesa 1 gramo. Entonces, no es necesario que lo aproximemos porque da como interferencia que quede mal el ejercicio. Entonces, como tal, el peso molecular del hidrógeno es 1 gramo. Para nuestro cuarto paso es multiplicar la cantidad de átomos de cada elemento por el peso molecular. Entonces multiplicamos el carbono, que como tal da 24 gramos del carbono. Como tal, en el hidrógeno pesa 6 gramos de hidrógeno, porque como tal da 1 por 6, 6, que como tal sería 6 gramos de hidrógeno. Y nuestro quinto y último paso es sumar el resultado de los pesos atómicos. Entonces, tomemos en cuenta estos dos resultados que dan como resultado en que ya sería la totalidad de cada elemento del peso molecular en general de este compuesto, que es CO2H6. Entonces, tomamos este 24 más 6 y lo sumamos, porque
la operación es sumar. Recuerden que la operación es sumar. Entonces, como tal, el resultado en general de este compuesto da 30 gramos por mol de C2H6. Bueno, es importante escribir el compuesto químico porque podemos reconocer que de dónde salió este resultado, de dónde lo encontraron. Pues entonces, recuerden que eso es el peso molecular se encuentra en la tabla periódica y el peso atómico lo reconocemos como parte de la ecuación química dada en el ejercicio del juego PHT, que es el juego de los reactivos. Y como tal, esa es la parte ya finalizada del elemento, de los elementos químicos que se encuentran allí en el compuesto. Ahora vámonos para el siguiente paso, que es el de O2. Entonces, como sabemos, en el anterior paso vamos a darnos cuenta que la cantidad de átomos y la cantidad de moles. Entonces, como tal, ahí se muestra solo un dato. Entonces, recordemos que el primer paso es desglosar los elementos que encuentra en la molécula. Entonces, el oxígeno como tal solo muestra un elemento, que es el oxígeno, que yo lo he hecho anteriormente. Entonces, como tal, ya desglosamos el elemento que se encuentra allí en este compuesto químico. Bueno, no olvidemos que el segundo paso es indicar la cantidad de átomos. Entonces, recordemos que en la parte inferior a la derecha tenemos que indicar que la cantidad de moles son 2. Entonces, la cantidad del oxígeno de átomos son 2. Entonces, lo anotamos allí porque está en la parte inferior de la derecha. Entonces, no olvidemos que nuestro tercer paso es indicar el peso atómico del elemento. Entonces, sabemos que lo importante es tener la tabla periódica. Entonces, como tal, el oxígeno pesa 16 gramos. Entonces, como tal, no se puede aproximar porque pues ya como tal ya queda como una respuesta diferente. Entonces, como tal, el peso molecular del oxígeno da 16. Entonces, y nuestro cuarto paso es multiplicar la cantidad de átomos de cada elemento con el peso molecular. Entonces, como tal, nuestro resultado de esta parte del oxígeno da como resultado 32 gramos de oxígeno. Es la totalidad de la multiplicación. Entonces, como podemos ver, ya quedó finalizada, porque solo muestra un ejercicio. No es necesario sumarle el resultado que en el paso anterior, que yo les había dado en el ejercicio anterior, porque eso puede dar la mucha cantidad del ejercicio que puede dar en esta igualdad. Entonces, pues no es necesario sumarle con la totalidad que se mostró en el total del resultado de la anterior ecuación química. Entonces, como tal, ya quedó terminada esta parte del ejercicio. Entonces, nuestro tercer compuesto químico es el CO2. Entonces, recordemos que primero es desglosar los elementos que podemos encontrar allí, el carbono y el oxígeno. Como tal lo desglosamos ahí, carbono y oxígeno. Y nuestro segundo paso, recordemos que es indicar la cantidad de átomos. Entonces, como tal, para reconocer la cantidad de átomos en un solo número de estos dos elementos, entonces, como tal, el carbono en la parte inferior no hay absolutamente nada. Entonces, solamente la cantidad de carbono solo se le puede agregar una cantidad de átomo porque no está el número indicado en la parte inferior de la derecha. Entonces, no hay que ponerle nada, solamente hay que poner una cantidad de átomo. Entonces, la cantidad de átomos del carbono es un átomo. Entonces, para el oxígeno, para parte del oxígeno, ya como tal, ahí sí está mostrando el número como tal, que es en la parte inferior. Entonces, como tal, la cantidad del oxígeno es 2. Y luego el otro paso es indicar el peso atómico de cada elemento. Entonces, tomamos nuestra tabla periódica y ya sabemos que el oxígeno pesa 16 gramos como había mostrado anteriormente en la ecuación química anterior. Entonces, como tal, el oxígeno pesa 16 gramos por 16 gramos. Y el carbono como tal, podemos encontrarlo allí en la tabla periódica que como tal pesa 12 gramos. Entonces, nuestro siguiente paso es multiplicar la cantidad de átomos por el peso atómico de los elementos. Entonces, como tal, el carbono pesa como un total de 12 gramos y el oxígeno pesa como un total de 32 gramos de oxígeno. Entonces,
Y para recordarles, el último paso es porque ahí sí muestran dos datos, entonces hay que sumarle estos dos datos porque en el anterior va partiendo la diferencia como tal porque ahí solo da como resultado, solo se multiplica porque solo muestra un elemento químico. Y en el siguiente, en estos dos ecuaciones químicas que yo les había explicado, ya como tal muestran que es la igualdad para poder sumar estos resultados restantes. Entonces, como tal, la totalidad del peso molecular de CO2 da como resultado 44 gramos por mol de CO2. Y pues y esto sería el resultado total del CO2. Y por último, les mostraré el compuesto de H2O. Entonces, recordemos que primero hay que desglosar los elementos. Entonces, como tal, hay solo dos elementos, que es el hidrógeno y el oxígeno, porque como tal ya solamente se muestran dos datos. Entonces, como tal está el hidrógeno y oxígeno, lo notamos allí. Y nuestro segundo paso es indicar la cantidad de átomos de los dos elementos. Entonces, el hidrógeno como tal en la parte inferior de la derecha tiene dos. Entonces, le agregamos allí dos. La cantidad de átomos del hidrógeno son dos. Y como tal, para el oxígeno, como no hay absolutamente nada en este número, la cantidad de átomos es uno, porque no se muestra allí en la parte inferior de la derecha que no está la cantidad necesaria para agregarla allí. Entonces, nada más y nada menos hay que agregarle un átomo. Entonces, la cantidad de átomos del oxígeno es uno. Y como tal, vamos a calcular el peso atómico de los dos elementos. Entonces, ya sabemos que en la ecuación anterior, al comienzo que yo les había explicado al comienzo del video, el hidrógeno ya sabemos que pesa 1 gramo. Entonces, anotamos allí que es 1 gramo. Y para el parte del oxígeno que ya sabemos que pesa 16 gramos. Entonces, anotamos allí que son 16 gramos. Entonces, multiplicamos estos dos, la cantidad de átomos por el peso molecular de los dos elementos. Entonces, como resultado el hidrógeno pesa 2 gramos y en el oxígeno pesa 16 gramos. Y luego, por último, sumaremos estas dos resultados restantes que quedan. 16 más 2 que sería un total de 18 gramos por mol de H2O. Y bueno chicos, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este video y no olvides darle like y suscríbete. Chao chicos.